Bienvenidos al podcast de Ilustres Anónimos. Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich nicht protestiert. Ich war ja kein Gewerkschafter. Als sie die Juden holten, habe ich nicht protestiert. Ich war ja kein Jude. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte. Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio, ya que no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, ya que no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, ya que no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté, ya que no era judío. Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar. Así comienza este episodio, con una frase vieja y tristemente nueva, con una advertencia que parece leída en un museo, pero que late con fuerza en las portadas de hoy. Porque en este momento, sí, justo ahora, mientras tú escuchas esto, hay familias escondidas bajo tierra, mientras llueven misiles, niños que se despiden en estaciones de tren en mitad de una guerra que no entienden, y periodistas que son silenciados con un disparo o con una ley aprobada a medianoche. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Lo vemos? ¿Lo compartimos? ¿Lo pasamos por alto? Vivimos rodeados de ruido, de opiniones, de titulares que duran segundos. Pero el ruido no es lo contrario del silencio. A veces el ruido es la mejor coartada para seguir callados. Hay quien dice, no es mi guerra, no es mi país, no es mi problema. Y en cierto modo es cierto. Hasta que un día, sin previo aviso, lo será. En este episodio, aunque parezca lo contrario, no vamos a gritar, vamos a escuchar. Vamos a mirar a la historia a los ojos y preguntarle, ¿cuántas veces callamos demasiado tiempo? ¿Cuántas veces creímos que no hacer nada era lo mismo que no hacer daño? Hoy vamos a hablar del silencio, del cómodo, del cobarde, del que justifica, del que permite que el mundo arda mientras nos preocupamos por si TikTok funciona más lento. Vamos a recorrer los silencios de ayer y los de hoy, los que permitieron genocidios, dictaduras, censuras, guerras. Y los que ahora, en este mismo segundo, están allanando el camino para que vuelvan. Pero también hablaremos del otro silencio, el que se rompe, el que hace temblar a los poderosos, el que empieza con una voz solitaria y acaba llenando plazas. El de los que dicen, yo sí hablo aunque sea tarde. Porque quizá ya sea tarde para algunos, pero aún no es tarde para todos. Dicho esto, empecemos. Antes de que su frase se convirtiera en un mantra ético, la que hemos leído al principio, antes de que su rostro decorara exposiciones sobre derechos humanos, Martin Niemöller era simplemente un hombre que eligió tarde. Un pastor protestante, sí, pero también un oficial de submarinos en la Primera Guerra Mundial. Un patriota alemán que, como tantos otros, creyó en los cantos de sirena del nazismo, hasta que fue demasiado tarde para todos, incluida su propia conciencia. Niemöller no fue siempre un símbolo de resistencia. Al principio, como muchos, no lo vio venir. O peor aún, lo vio, pero no le pareció tan grave. No al principio, desde luego. Apoyó a Hitler en sus primeros años de ascenso, creyendo que devolvería a Alemania su dignidad, esa palabra peligrosa que se usa tantas veces como excusa para la barbarie, como ahora cuando dicen hacer América grande de nuevo, lo mismo es. Pensó
como piensan muchos cuando empieza el horror, que se trataba solo de política, que las cosas se calmarían, que se trataba de limpiar un sistema corrupto, de restablecer el orden, de devolverle poder al pueblo. Un pueblo convenientemente reducido a los que piensan igual que tú. Pero entonces llegaron las leyes raciales, la censura, la quema de libros, la noche de los cristales rotos y sobre todo la eliminación sistemática de los otros, los comunistas, los gitanos, los homosexuales, los discapacitados, los testigos de Jehová, los judíos. Fue entonces cuando Niemöller empezó a hablar. Desde el púlpito de su iglesia luterana comenzó a denunciar las detenciones arbitrarias, los abusos del régimen, la desaparición de derechos. Fundó la Iglesia Confesante, un movimiento de resistencia cristiana que se oponía a la sumisión de las iglesias al poder nazi. Pero, por desgracia, ya era demasiado tarde. En 1937 fue arrestado por la Gestapo y enviado a Sachsenhausen y después a Dachau, uno de los peores campos de concentración. Allí pasó 7 años. Ojo, no por ser judío, ni comunista, ni disidente político, sino por darse cuenta tarde, por haber callado cuando no le tocaba, por haber sido cómplice aunque fuera por omisión. Y allí, en la unidad del horror, entre alambradas y cadáveres, escribió o pensó, porque no está claro cuando pronunció exactamente esta frase, ese verso que hoy leemos en escuelas, en museos, en redes sociales, pero que muy pocos, por desgracia, se atreven a aplicar a su presente. Cuando vinieron a por los comunistas guardé silencio, porque yo no era comunista. Cuando vinieron a por los sindicalistas no hablé, porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a por los judíos no protesté porque yo no era judío. Y cuando vinieron a por mí, ya no quedaba nadie que pudiera hablar por mí. Y así, uno por uno, los fue enumerando. No como ejercicio poético, sino como confesión, como acto de culpa, como legado incómodo para todos los que vinimos después. Es una de las pocas frases que no necesita interpretación, solo un espejo, porque no está dirigida a los verdugos ni a las víctimas, está dirigida a ti, a mí, a todos los que miran el telediario y cambian de canal, a los que dicen no me meto en política, a los que piensan que la neutralidad es una forma de bondad. Niemöller no era perfecto, fue antisemita en su juventud, como muchos alemanes de su tiempo, ojo. Cometió errores, tardó en reaccionar y no fue un héroe al uso. Pero precisamente por eso su historia nos interpela, porque no habla desde la santidad, sino desde la caída. No es un mártir, es un espejo. Y ese espejo sigue ahí, mostrándonos lo que elegimos no ver. Porque ¿cuántos de nosotros estamos ahora en esa misma situación? Callando porque no somos los perseguidos, esperando que no nos toque a nosotros. La pregunta ya no es si vendrán a por nosotros. La pregunta es si quedará alguien cuando lo hagan. Bueno, pues es un poco la historia de Martin Niemöller, que se dio cuenta, tarde, pero se dio cuenta. Y cuando por fin quiso hablar, acabó en un campo de concentración. ¿Cuántos campos de concentración mentales tenemos en el mundo ahora, no? ¿Cuántos callamos? Bueno, hay un tipo de historia que duele más que la del verdugo o la víctima. Es la historia del testigo, del que lo vio venir y no hizo nada, del que se convenció de que no era tan grave, del que dijo, esto pasará. Y lo que pasó fue irreversible. Martin Niemöller no estuvo solo en ese purgatorio moral. Aquí van otros nombres.
no para juzgarlos, ojo, sino para recordarnos que el arrepentimiento llega, pero no siempre llega a tiempo. Vamos a hablar de Albert Speer, el arquitecto del Tercer Reich. Fue el ministro favorito de Hitler, su arquitecto, su confidente, el hombre que diseñó la estética del régimen. Pero cuando terminó la guerra y vio el verdadero alcance del horror, se vino abajo. En los juicios de Nuremberg, mientras otros nazis negaban todo, Speer admitió su culpa moral. Dijo: no puedo negar que me sentí aliviado al no saber, pero también reconozco que si hubiera querido saber, habría sabido. Speer fue condenado a 20 años. Salió de prisión viejo, desacreditado y lleno de culpa. Pasó el resto de su vida escribiendo memorias en las que intentó entender cómo había participado en un infierno sin darse cuenta. Oskar Schindler, la lista de Schindler, lo conoceréis por eso, el burgués, ¿no?, que despertó. Schindler empezó como muchos otros, un oportunista, un empresario que se benefició del trabajo esclavo del régimen nazi y de la guerra. Le gustaban los lujos, las fiestas, el whisky caro, pero algo cambió. No de golpe, sino a fuerza de mirar a los ojos a las personas que otros consideraban material de desecho. Y entonces decidió salvar a todos los judíos que pudo. Gastó su fortuna, traicionó al régimen, mintió, sobornó, arriesgó su propia vida. Cuando terminó la guerra, no le quedó nada. Murió pobre, pero con la conciencia algo más limpia. El arrepentimiento también puede ser acción. Leni Riefenstahl, una de las cineastas más brillantes de su época, talentosa, innovadora, visionaria y también la encargada de glorificar a Hitler en la gran pantalla. Su documental El triunfo de la voluntad sigue siendo un ejemplo magistral de propaganda. Después de la guerra, Leni dijo que no sabía nada, que no era política, que solo filmaba. Pero el mundo ya no compró esa excusa. Pasó el resto de su vida intentando borrar esa mancha. Filmó en África, hizo documentales submarinos, pero nunca pudo huir del pasado. La estética no justifica la ética, y el arte no absuelve el silencio. Paul Grüninger, el policía que desobedeció tarde, pero lo hizo. Y es que Paul Grüninger era un jefe de policía suizo en los años 30. Su trabajo era muy simple: hacer cumplir la ley. Y la ley decía que los judíos que huían del nazismo no podían entrar en Suiza sin visado. Así que durante un tiempo la cumplió. Luego dicen que en Suiza fue neutral. Vio cómo familias enteras eran devueltas a la frontera, a veces directos a la muerte. Pero un día no pudo más. Falsificó documentos, permitió el paso de más de 3.000 refugiados. Al final se jugó su carrera. Y lo echaron. Lo desprestigiaron. Murió pobre, solo y olvidado. Décadas después, cuando ya no valía para nada, Suiza le pidió perdón. Pero él no vivió para oírlo. A veces, hablar tiene consecuencias, pero callar también las tiene. Primo Levi y los silencios del superviviente. Y es que Primo Levi sí alzó la voz, pero también fue testigo del silencio. Cuando volvió de Auschwitz quiso contar lo que había vivido. Publicó Si esto es un hombre, un testimonio devastador. ¿Y sabes qué pasó? Que nadie quiso leerlo. El mundo aún no estaba listo para escucharlo. Muchos no querían saber. Y durante años Levi sintió que hablaba al vacío. Más adelante su obra fue reconocida, sí, pero él siempre arrastró la pregunta: ¿cómo puede ser, con tanto horror, que haya tantos que no quieran oír? Murió en 1987, probablemente por suicidio, no por lo que cayó, sino por lo que otros eligieron no escuchar. Peter Norman, el blanco que alzó el puño en silencio.
Los Juegos Olímpicos de 1968. Tommy Smith y John Carlos, atletas afroamericanos, levantaban el puño en el podio, haciendo el saludo del Black Power. Pero hay un tercer hombre en la foto, Peter Norman, blanco australiano, con una pequeña insignia de apoyo a los derechos civiles. No levantó el puño, pero eligió no mirar hacia otro lado. Apoyó públicamente la protesta y lo pagó caro. Fue vetado por su país, Australia. No volvió a competir en unos juegos. Y Australia tardó décadas en reconocer su gesto. Su arrepentimiento no fue por hablar, sino por no hablar más fuerte. Él mismo lo dijo antes de morir. Yo no me arrepiento de estar allí. Solo me arrepiento de no haber hecho más. ¿Y tú? Esto es un off-topic, pero es un off-topic necesario. ¿Alguna vez has sido testigo de algo injusto y decidiste no intervenir? ¿Pensaste no es asunto mío? ¿Guardaste silencio esperando que alguien más hablara? ¿Y luego te arrepentiste? No te sientas mal. Todos hemos estado ahí, pero cada una de esas veces es una pequeña lección, una advertencia, un Niemöller interno que te dice la próxima vez habla. Porque hablar no siempre cambia el mundo, pero callar siempre lo permite. Bueno, pues esos son un poco los protagonistas, ¿no?, que he traído junto a Niemöller, que antes o después se pudieron o no arrepentir. Vamos a hablar un poco de los silencios de nuestra era. Y es que el siglo XXI no empezó con una paloma blanca, ni con discursos de unidad global. Empezó con un avión cruzando un cielo despejado y desmoronando 2 torres. Desde entonces, el mundo no ha dejado de incendiarse. Y nosotros, como espectadores privilegiados, hemos ido desarrollando una extraña habilidad, la de ver la tragedia ajena como si fuera una serie de Netflix. Saltamos del horror al meme sin tiempo para el duelo. Ahora, en este preciso momento, hay guerras abiertas, represión, limpieza étnica, bombas cayendo sobre ciudades, civiles sepultados bajo palabras como daños colaterales. Pero nosotros callamos. O decimos algo, sí, pero bueno, un tweet, una story, un emoji, y luego seguimos. Porque protestar de verdad cansa y molesta. Y a veces, cuando lo haces, te llaman exagerado, o rojo, o facha, o progre, o radical. Y nadie quiere ser eso. Mejor callar. Mejor no meterse. Cuando estalló la invasión rusa de Ucrania en 2022, todos fuimos Ucrania. Las banderas azul y amarilla se multiplicaron, se agotaban los chalecos antibalas, los periodistas se arriesgaban, los analistas llenaban tertulias. Hoy, más de 2 años después, ya casi ni lo comentamos. Las imágenes siguen llegando, sí, pero han dejado de ser virales. El algoritmo prefiere cosas más frescas, el algoritmo también se cansa de la muerte. ¿Cuándo una guerra deja de importarnos? ¿Cuándo se vuelve larga? ¿Cuándo deja de ser novedad? ¿Cuándo ya no da likes? Y luego está Gaza, donde la infancia es una condena y donde cada generación hereda no una casa, sino una trinchera. Y donde criticar lo que ocurre es terreno minado. Si lo haces, apoyas a los terroristas. Si no lo haces, eres cómplice de un genocidio. Y en medio, miles de muertos. Muchos sin nombre, muchos sin país, muchos sin derecho siquiera a ser noticia. Israel bombardea, Irán responde, Hamás ataca, Netanyahu desafía, Estados Unidos financia, Europa se incomoda. ¿Y tú? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Qué haces? Nada. Porque no sabes. Porque nadie te lo explica. Porque temes decir lo incorrecto. Porque has aprendido a que es mejor no opinar. El silencio como refugio. El silencio como trinchera. El silencio como escudo ante el conflicto moral. Pero el silencio
el silencio también tiene víctimas. ¿Y qué decir? Mientras tanto, el país que se autoproclama guardián de la libertad juega con fuego en su propia casa. En 2024 hubo atentados, milicias armadas en las calles, jueces que dictan sentencias a golpe de ideología. En el país del American Dream ahora se prohíben libros, se censuran profesores, se dictan leyes que recortan derechos reproductivos, raciales, homosexuales, trans. Y se aplauden. Y cuando alguien grita "esto es fascismo", le responden con un "te estás pasando". ¿Dónde está el límite? ¿Cuándo dejamos de llamarlo libertad y empezamos a llamarlo por lo que es? Y podríamos seguir, con más ejemplos de más países. Por ejemplo, también España, ¿no? Bueno, y si todo esto suena lejano es porque el mundo digital lo ha convertido en fondo de pantalla. La tragedia se mezcla con el haul de Zara, los misiles con el "un día en mi vida", las víctimas con el filtro de moda. El algoritmo no tiene ética, el algoritmo solo tiene métricas, y las métricas premian lo que no incomoda. Vivimos anestesiados por pantallas que no enseñan todo, pero que no nos obligan a hacer nada. Y esto, vamos, yo doy fe. 3 episodios como este y me han bajado las escuchas a menos de la mitad de antes. Y hay veces que uno se aburre y uno se cansa ya. Nos gusta la historia, pero nos gusta la historia bonita. La historia y los misterios, los que nos hacen reír, los que nos hacen Pero cuando nos dicen las verdades del barquero, nos enfadamos, nos desuscribimos, dejamos de escuchar los podcasts, dejamos de ver los canales de YouTube y aquí paz y después gloria. Porque así dormimos tranquilos por la noche y tenemos la conciencia tranquila. Pero vamos, que si no me creéis, id a mirar de un tiempo a esta parte los audios, las escuchas que ha tenido este podcast. Ha bajado la media a menos de la mitad. Y es que callar es el nuevo privilegio. Pero yo no me callo. ¿Y sabes por qué eso es también un privilegio? ¿Lo sabes? El poder mirar una guerra y decir "no me afecta". El poder apagar el telediario y seguir con tu brunch. El poder indignarte solo cuando te conviene y cuando va con tu línea. Y si hablas de Pedro Sánchez es que eres un facha. Y si hablas de Feijóo es que eres un rojo. Por muy mal que lo esté haciendo Pedro Sánchez. En fin, no todos podemos, o no todo el mundo puede o podemos elegir callar. Hay quienes, si callan, desaparecen. Hay quienes, si hablan, mueren. Y hay quienes, como nosotros, simplemente eligen mirar hacia otro lado y convencerse de que no es su problema. Pero como decía Niemöller, el problema va a llegará, de eso no cabe duda. Y cuando lo haga, puede que ya no haya nadie dispuesto a hablar por ti. En fin. Hasta ahora hemos hablado de guerras, dictaduras, represión. Pero ya lo siento, quiero también hacerte una pregunta aún más incómoda. ¿Y tú? Bueno, al que haya llegado, evidentemente, aquí habrán llegado 3. ¿Cuándo fue la última vez que decidiste callarte para no meterte en líos? No hace falta que respondas en voz alta, pero si puedes, hazte la pregunta y respóndete. A lo mejor fue en el trabajo, cuando vistes a alguien cometiendo una injusticia o haciendo un comentario racista, machista, clasista o simplemente humillante. Y no dijiste nada, porque no era contigo, porque mejor no señalar, porque no querías ser el raro, el aguafiestas, el señalado. O quizás fue en casa. Una cena familiar, ese tío que siempre suelta lo mismo, ese "yo no soy machista pero", ese "en mis tiempos no se ofendía a nadie". Y tú miraste al plato, cambiaste de tema, te bebiste el refresco o el vino más rápido. Total, ¿para qué discutir? ¿Te suena? Ojo, que yo también en alguna ocasión lo he hecho.
Sí, yo, el que está ahora hablándote en este podcast. Yo también me he callado por miedo. También he sonreído por compromiso. He aplaudido cosas que no sentía para no desentonar. Y después, en la ducha, me he odiado mucho por dentro. Vivimos atrapados en una especie de contrato invisible. Un contrato que dice: yo no te incomodo a ti, tú no me incomodas a mí, y todos fingimos que el mundo está bien. Y ojo, funciona. Funciona hasta que alguien rompe ese pacto. Y entonces todos se incomodan. Y lo acusan de exagerado, de radical, de problemático. ¿Y sabes qué? A veces ese problemático es el único que está viendo el elefante en la habitación. El único. Y otro off topic, ya que estamos sincerándonos y me parece que estoy un poco enfadado. ¿No te da la sensación de que últimamente confundimos hablar con publicar? Compartimos una story, un hashtag, un retweet. Nos sentimos bien, he hecho mi parte, nos decimos. Pero en el fondo, ¿lo hemos hecho por convicción o por imagen? Mira, de verdad, no pasa nada por admitirlo, todos hemos caído en eso. Pero llega un momento en el que hay que elegir. ¿Eres una antena o eres una voz? La antena amplifica lo que está de moda. La voz dice lo que cree, aunque no sea tendencia. Y muchas veces esa voz, y te lo digo por experiencia, se queda sola. Se queda sola. No basta con ponerse la camisetita, no basta con hacerse la fotito en un yate diciendo: ay, es que yo voy a Gaza a dar de comer a los hambrientos. Eso no basta. O la story de pray for Gaza, pray for ¿qué? Quiero que hagas este pequeño ejercicio, si puedes. Piensa en una persona que se ha quedado sola por decir lo que pensaba. Una amiga que denunció algo en el trabajo. Un compañero que levantó la voz. Un familiar que dijo una verdad incómoda. ¿Estuviste a su lado? ¿Le apoyaste? ¿O miraste para otro lado esperando que el temporal pasara? Ojo, no es juicio, es autoconciencia. Porque todos hemos estado en esas tres posiciones. La de víctima, la de testigo y la del que calla. Ojo, y saberlo no nos hace peores, nos hace humanos. Es lo bueno, nos hace humanos. Ojo, pero repetirlo también, sin cuestionarlo, sí nos hace cómplices. Podemos caer, pero no hay que repetir. Hay que mejorar. Lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Lo dijo Elie Wiesel, superviviente del Holocausto. Y esa indiferencia empieza en lo pequeño, en la broma que dejamos pasar, en la injusticia que nos señalamos, en la persona que evitamos defender, porque no era asunto nuestro, porque no queríamos líos, porque era más fácil callar. Y a ti, que estás escuchando esto, ¿hay algo que llevas tiempo callando? ¿Hay algo que sabes que deberías haber dicho y aún estás a tiempo? No me respondas a mí. Respóndetelo a ti mismo. Haz ese trabajo, respóndetelo a ti mismo. No hace falta que nadie lo sepa. Solamente hace falta que lo sepas tú. Sí, hoy estoy un poco enfadado, sí. Hoy estoy un poco enfadado. ¿Y si no callamos? Hay algo poderoso en una voz que se alza cuando todos los demás bajan la cabeza. No tiene que ser una voz fuerte ni perfecta, ni siquiera muy escuchada. Solo tiene que decir lo que nadie más se atreve. Y entonces algo cambia. En Irán, ahora que se ha puesto tan de moda, y no porque ellos hayan iniciado nada, pero ojo, también tienen sus cosas. En Irán, una joven llamada Mahsa Amini fue asesinada por llevar mal el velo. Podría haber sido una noticia más, otra tragedia en una región lejana, pero no. Su nombre se convirtió en un grito, y miles de mujeres se cortaron el pelo en público, gritaron que estaban hartas, marcharon, algunas desaparecieron,
otras murieron, pero el silencio se rompió. En México, donde ser periodista es casi una sentencia de muerte, hay reporteras que siguen publicando con nombres y apellidos, con miedo sí, pero también con dignidad. En Estados Unidos hay profesores que han perdido su empleo por enseñar historia real, por hablar de esclavitud, de género, de derechos, pero lo siguen haciendo, porque entienden que educar no es complacer, es incomodar y a ver si se entera ese privilegiado que está sentado en la Casa Blanca. Y que es de todo menos inteligente. Y ojo, aquí en España también hay jóvenes que han plantado cara al machismo, al bullying en los institutos. Abuelas que han denunciado abusos del pasado. Inmigrantes que han dicho que no son ilegales, que son humanos. En todos los países. Hablar tiene consecuencias, lo sabemos, pero callar también. Cuando eliges callar para no perder tu trabajo, estás diciendo que ese trabajo vale más que tu dignidad. Cuando decides no incomodar a tu familia, estás validando la mentira para mantener la paz. Cuando eliges no denunciar una injusticia aunque no te afecte directamente, estás diciéndole al mundo que la injusticia, es tolerable. Si no duele en carne propia. ¿Y sabes qué? A veces, perder es la única forma de no perderte a ti mismo. Y me podréis decir ahora, ¿y qué vamos a hacer nosotros? ¿Y qué podemos hacer? Si soy solo una persona, si no sé qué. No hace falta ser héroe. No hace falta tener miles de seguidores. No hace falta tener respuestas para todo. Hace falta presencia. Estar. Escuchar. No mirar a otro lado. Decir, esto no está bien, aunque nadie aplauda. Aunque nadie te siga. Habla, escribe, incomoda, corrige al cuñado, defiende a la compañera. Pregúntate por qué algo te molesta tanto. Y si descubres que es porque toca una verdad que no querías ver, no la escondas. Mírala y háblala. ¿Y tú? ¿Te atreverías? ¿Te atreverías a ser la única voz en una sala llena de silencio? ¿A decir basta cuando todos dicen es lo que hay? ¿A incomodar por hacer lo correcto? Ojo, no hace falta ser que seas un mártir, ¿eh? Pero sí que seas valiente. Porque como decía Niemöller, algún día vendrán también a por ti. Y entonces solo quedará el eco de todo lo que no dijimos. Esto ha sido Ilustres Anónimos. Hoy no hemos hablado de batallas épicas, ni de genios olvidados, ni de inventos que cambiaron la historia. Hoy hemos hablado de algo que se hace más difícil, de lo que no se dice, de lo que callamos, de lo que aún estamos a tiempo de nombrar. Y como digo, ya sé que muchos ni habrán llegado aquí ni les interesa lo más mínimo. Ahí tenéis la puerta sin ningún problema. No estamos aquí para que nadie se sienta cómodo, ya lo siento. Pero bueno, aunque no hemos hablado de nada de esto, hemos hablado de lo que callamos. Y al final, lo hemos hecho porque el silencio no nos protege, nos entierra.